Mi mamá creyó que había reemplazado a mi papá con su novio extraño, sin saber que yo todavía hablaba con él. Nunca pensé que crecer significaría aprender a guardar silencios incómodos para proteger a los adultos. Siempre asumí que eso era al revés. Que los padres eran quienes ocultaban las cosas para no dañar a los hijos. En mi caso, fue exactamente lo contrario. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 11 años. No hubo gritos ni escándalos públicos, al menos no frente a mí. Solo un día mi papá empacó sus cosas, me abrazó fuerte y me dijo que me amaba. Mi mamá explicó que a veces los adultos dejan de ser felices juntos. Yo no entendía mucho, pero acepté la explicación porque no tenía otra opción. Lo que nadie me preguntó fue cómo me sentía yo. Durante el primer año, mi papá y yo seguimos hablando casi todos los días. Mensajes, llamadas, videollamadas cortas antes de dormir. Él nunca habló mal de mi mamá. Nunca. Siempre repetía lo mismo. Tu mamá y yo tomamos decisiones distintas, pero tú no tienes la culpa de nada. Eso me marcó. Mi mamá, en cambio, cambió rápido. Demasiado rápido. Se volvió distante cada vez que yo mencionaba a mi papá. Si decía hablé con papá, su expresión se tensaba. Si preguntaba cuándo lo vería, respondía con frases vagas. Ya veremos, no es buen momento, mejor concéntrate en la escuela. 6 meses después del divorcio, apareció Martín. Mi mamá lo presentó como un amigo. Pero todos sabíamos que no lo era. Martín tenía algo raro. No sabría explicarlo mejor. No era violento ni gritón. Era peor, invasivo. Sonrisas largas, comentarios incómodos, miradas que se quedaban un segundo de más. Siempre intentaba forzar conversaciones conmigo, como si quisiera demostrar que era cercano, aunque yo apenas respondiera con monosílabos. Tienes que acostumbrarte, me dijo mi mamá una noche. Martín es parte de mi vida ahora. No le respondí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sentí que no importaba lo que dijera. Con el tiempo, Martín empezó a ocupar espacio. En la casa. En la sala. En las decisiones. En las fotos familiares. Una tarde, sin avisarme, mi mamá quitó una foto de mi papá y mía del estante del comedor. En su lugar puso una de ella con Martín, abrazados. Ya no tiene sentido tener esa foto ahí, dijo cuando lo noté. Es el pasado. Yo tenía 14 años. Y entendí algo importante, para ella, mi papá no solo era su pasado. También quería que fuera el mío. Pero lo que mi mamá no sabía era que yo nunca dejé de hablar con él. Lo hacía a escondidas. Desde el celular viejo que guardaba en el cajón. Desde la computadora del colegio. Desde cuentas que mi mamá no conocía. Mi papá siempre estaba ahí. Nunca presionó, nunca me pidió que eligiera. Solo me escuchaba. Un día, durante la cena, Martín dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Bueno, ya es hora de que aceptes que yo soy el hombre de la casa ahora. Mi mamá sonrió. Yo no. Ese fue el momento en el que supe que esto no era solo incómodo. Era peligroso. No físicamente, pero emocionalmente. Porque Martín no solo quería ocupar un lugar. Quería borrar a alguien. Y mi mamá estaba dejando que lo hiciera. Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras ellos construían su nueva familia, yo estaba guardando conversaciones, recuerdos y verdades que tarde o temprano iban a salir a la luz. Y cuando eso pasara, nada volvería a ser igual. A partir de ese comentario en la cena, empecé a ver a Martín con otros ojos. Ya no era solo el novio raro de mi mamá, era alguien que estaba intentando ocupar un lugar que no le correspondía, y lo hacía con una seguridad que me daba escalofríos. Caminaba por la casa como si siempre hubiera sido suya. Opinaba sobre mis horarios, sobre mi ropa, incluso sobre mis amigos. No me gusta que salgas tanto con ese chico, me dijo una tarde. No parece buena influencia. No era mi padre. No era nada mío. Pero hablaba como si lo fuera todo. Mi mamá, lejos de frenarlo, lo apoyaba. Martín solo quiere lo mejor para ti, decía. Deberías agradecer que se preocupe. Yo asentía en silencio. Había aprendido que discutir solo empeoraba las cosas. Mientras tanto, mi relación con mi papá seguía intacta, aunque más cuidadosa. Él sabía que no podía llamarme cuando quisiera, así que esperaba a que yo lo hiciera. A veces hablábamos de cosas simples, la escuela, el fútbol, películas. Otras veces, inevitablemente, salía el tema de Martín. No me gusta, le dije una vez, casi en susurros. Siento que quiere reemplazarte. Mi papá suspiró del otro lado de la línea. Nadie puede reemplazarme, respondió. No en tu vida.
Eso no funciona así. Quise creerle. De verdad. El problema fue que mi mamá empezó a actuar como si fuera posible. Como si borrar a mi papá fuera un paso necesario para avanzar. Empezó a decir cosas como tu padre ya no forma parte de esta familia o ahora somos nosotros tres. Cada vez que lo decía, sentía que me arrancaban algo por dentro. Un día, revisando el correo, vi un mensaje dirigido a mi mamá. Era del colegio. Hablaba de una reunión de padres. Al final decía, pueden asistir la madre y el padrastro. Padrastro. Esa palabra nunca se había hablado conmigo. Nunca me preguntaron si estaba de acuerdo, si me sentía cómodo, si estaba listo para algo así. Simplemente la asumieron. Cuando se lo mencioné a mi mamá, sonrió. Bueno, es lógico, dijo. Martín está muy involucrado en tu vida. Yo no pedí eso, respondí, sin poder contenerme. Su expresión cambió de inmediato. Tienes que madurar, dijo. Tu papá ya no está aquí. Martín sí. Esa noche lloré en silencio, con el celular bajo las sábanas, hablando con mi papá. No porque quisiera que viniera a rescatarme, sino porque necesitaba que alguien me recordara que no estaba loco. Que lo que sentía era real. Estoy acá, me dijo. Aunque no me veas todos los días, sigo siendo tu papá. No sabía cuánto tiempo más podría seguir escondiendo esa relación. Martín era cada vez más controlador, y mi mamá cada vez más ciega. Empecé a tener miedo de que descubrieran las llamadas, los mensajes, todo. Y entonces pasó algo que me confirmó que mis instintos no estaban equivocados. Una tarde, escuché a Martín hablando con mi mamá en la cocina. No sabían que yo estaba en el pasillo. Mientras menos contacto tenga con él, mejor, dijo Martín. Ese hombre solo le llena la cabeza de ideas. Mi mamá no lo contradijo. Ya casi no hablan, respondió ella. Él está superándolo. Cerré los puños. Porque en ese momento entendí algo muy claro, mi mamá creía sinceramente que había reemplazado a mi papá, que él ya no existía en mi vida, que Martín había ganado. Y no tenía idea de lo equivocada que estaba. Después de escuchar esa conversación, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo tristeza o incomodidad. Era rabia. Una rabia silenciosa, contenida, de esas que no explotan de inmediato, pero que se quedan dando vueltas en la cabeza todo el día. Mi mamá no solo estaba eligiendo a Martín por encima de mi papá, estaba decidiendo por mí. Estaba reescribiendo mi historia sin preguntarme. Empecé a notar cosas que antes trataba de ignorar. Martín revisaba con quién hablaba. Se asomaba cuando estaba en el teléfono. Preguntaba demasiado. ¿Con quién chateas tanto? Decía, sonriendo, pero con los ojos atentos. Yo mentía. Decía que eran amigos del colegio, trabajos en grupo, tonterías. Cada mentira me hacía sentir culpable, pero también protegido. Era la única forma de mantener a mi papá en mi vida. Una noche, Martín cruzó una línea que nunca olvidé. Estábamos solos en la casa. Mi mamá había salido al supermercado. Yo estaba en mi cuarto haciendo tarea cuando él se apoyó en el marco de la puerta. Tienes que entender algo, dijo. Yo estoy aquí para quedarme. Y sería más fácil para todos si dejaras ir a tu papá. No fue una sugerencia. Fue una orden disfrazada. Él sigue siendo mi papá, respondí, con la voz temblorosa. Martín sonrió de una forma que me dio escalofríos. Biológicamente, sí. Pero en la práctica, ya no. Cuando mi mamá volvió, no dije nada. Me encerré en el baño y respiré hondo hasta que se me pasó el temblor. Esa noche llamé a mi papá llorando. Le conté todo. No minimizó nada. No me dijo que exageraba. Eso no está bien, dijo. Y no es tu culpa. Por primera vez, hablamos de la posibilidad de que yo me fuera a vivir con él. No era algo inmediato, pero solo mencionarlo me dio alivio. Una salida. Una opción real. Los días siguientes, Martín se volvió más confiado. Empezó a hablar de nuestro futuro, de mudarnos a otra ciudad, de cambiarme de colegio. Mi mamá asentía como si yo no estuviera sentado ahí. Un sábado por la mañana, encontré algo que me heló la sangre. Martín había dejado su laptop abierta en la mesa. No tenía intención de revisarla, pero una notificación apareció en pantalla con mi nombre. No la abrí. No toqué nada. Pero confirmé lo que ya sentía, él me estaba vigilando. Observando.
Planeando. Esa misma tarde, mi mamá me llamó a la sala. Martín estaba sentado a su lado, con expresión seria. Tenemos que hablar, dijo ella. Creemos que sigues muy aferrado a tu papá. No es sano. Sentí que el aire se iba del cuarto. Hemos decidido, continuó, que por un tiempo no tendrás contacto con él. Ni llamadas ni mensajes. ¿Qué? Dije, no pueden hacer eso. Martín intervino. Es por tu bien. Necesitas adaptarte a tu nueva familia. Nueva familia. Sin preguntarme. Sin elegirme. Esa noche, encerrado en mi cuarto, tomé una decisión. Ya no iba a esconderme. Ya no iba a fingir. Si ellos querían borrar a mi papá, iban a tener que enfrentarse a la verdad completa. Y sabía exactamente cómo hacerlo. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, repasando cada palabra que había dicho mi mamá, cada gesto de Martín. No tendrás contacto con él. Lo dijeron como si hablar de mi papá fuera un privilegio que podían quitarme, no un vínculo que existía antes que cualquier relación nueva de mi mamá. A la mañana siguiente, actué con normalidad. Desayuné, me vestí, respondí con monosílabos. Martín parecía satisfecho. Mi mamá también. Creían que había aceptado la decisión, que me había rendido. No tenían idea de que, mientras sonreía en la mesa, ya había hecho planes. En el colegio, pedí permiso para usar el teléfono de la oficina. Llamé a mi papá. Cuando escuché su voz, casi me quiebro. ¿Quieren que deje de hablar contigo?, le dije sin rodeos. Hubo silencio del otro lado. ¿Tú qué quieres?, preguntó finalmente. Quiero que esto se termine, respondí. No quiero vivir con miedo ni esconderte como si fueras algo malo. Mi papá respiró hondo. Entonces tenemos que hacer las cosas bien. Con calma, pero firmes. Ese mismo día, habló con un abogado. No para iniciar una guerra, sino para informarse. Para saber qué derechos tenía yo. Porque, aunque mi mamá pareciera olvidarlo, yo no era una pertenencia que se pudiera mover de un lado a otro sin consecuencias. Esa noche, Martín volvió a provocar. Estábamos en la sala viendo televisión cuando soltó, como al pasar. Tu papá ya debería entender que su etapa terminó. No me quedé callado. Mi papá nunca va a terminar, dije. No para mí. Mi mamá me miró, molesta. No empieces. No estoy empezando, respondí. Estoy diciendo la verdad. Martín se inclinó hacia adelante. La verdad es que yo estoy aquí todos los días, dijo. Él no. Me levanté del sillón. Tenía el corazón acelerado, pero la voz firme. La verdad es que hablo con él todo el tiempo, solté. Nunca dejé de hacerlo. El silencio fue inmediato. Mi mamá me miró como si hubiera dicho algo imposible. ¿Qué estás diciendo? Que nunca dejé de hablar con papá, repetí. Que todo este tiempo he seguido viéndolo, llamándolo, contándole mi vida. Martín se puso pálido. Eso no es cierto. Si lo es, dije. Y él sabe todo. Sabe cómo me hablas. Sabe que intentas reemplazarlo. Sabe que me quieren obligar a olvidarlo. Mi mamá se levantó de golpe. ¿Desde cuándo?, preguntó, con la voz quebrada. Desde siempre, respondí. Porque él nunca me abandonó. Tú fuiste la que intentó borrarlo. Martín empezó a hablar rápido, justificándose. Yo solo quería ayudar, darle estabilidad. No, lo interrumpí. Querías control. Querías que yo te aceptara sin preguntarme si estaba listo. Mi mamá se sentó, como si de pronto le pesara el cuerpo. Pensé que ya lo había superado, dijo en voz baja. Nunca fue algo que tuviera que superar, respondí. Es mi papá. Esa noche terminó sin gritos, pero con algo peor, una verdad que ya no podía deshacerse. Martín evitó mirarme. Mi mamá lloró en silencio en su cuarto. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado un poco de poder sobre mi propia vida. Pero aún faltaba la parte más difícil. La casa quedó en silencio durante días. No ese silencio cómodo que aparece después de una discusión resuelta, sino uno tenso, cargado de cosas no dichas. Martín casi no hablaba. Se iba temprano y volvía tarde. Mi mamá caminaba por la casa como si estuviera en piloto automático, evitando mirarme directamente, como si hacerlo significara aceptar algo que había tratado de negar durante años. Yo, en cambio, sentía una mezcla extraña de alivio y miedo.
Alivio porque ya no tenía que esconderme. Miedo porque sabía que nada volvería a ser igual. 3 días después de la confrontación, mi mamá me pidió que me sentara con ella en la cocina. Martín no estaba. Hablé con tu papá, dijo, sin rodeos. La miré sorprendido. ¿Cómo? Lo llamé, respondió. Me dijo que seguían en contacto. Que siempre lo estuvieron. Asentí, esperando lo peor. No me gritó, continuó. No me reclamó. Eso fue lo que más me dolió. Se quedó en silencio unos segundos. Creo que me equivoqué, dijo al fin. Quise empezar de nuevo tan rápido que intenté borrar lo que me recordaba que había fallado. No supe qué responder. Parte de mí quería abrazarla. Otra parte seguía dolida. Martín no va a quedarse, añadió. No después de lo que hicimos, de lo que hice. Sentí un peso salir de mi pecho, pero no sonreí. Esto no se arregla solo con que se vaya, dije. Intentaron quitarme a mi papá. Mi mamá asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé. Y no sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo. Ese fin de semana fui a ver a mi papá. Cuando me abrió la puerta, me abrazó fuerte, como si tuviera miedo de soltarme. No hablamos de abogados ni de juicios. Solo pasamos tiempo juntos. Comimos, caminamos, vimos una película vieja. Normalidad. Algo que había extrañado más de lo que pensaba. No quiero pelear con tu mamá, me dijo. Pero tampoco voy a desaparecer para hacerle la vida más fácil a nadie. No quiero que desaparezcas, respondí. Nunca quise eso. Días después, Martín se fue oficialmente. Empacó en silencio. No se despidió de mí. No lo lamenté. Mi mamá no lloró cuando cerró la puerta. Solo se sentó en el sofá, exhausta. Las cosas no se arreglaron mágicamente. Todavía hay conversaciones incómodas. Todavía hay culpa. Pero ahora hay algo distinto, honestidad. Mi papá viene a casa. Mi mamá ya no pone caras cuando hablo de él. No es perfecto, pero es real. A veces pienso en lo convencida que estaba de haberlo reemplazado. En cómo creyó que podía reescribir mi vida sin preguntarme. En cómo alguien externo casi logra borrar a la persona que más constante ha sido para mí. Pero no pudo. Porque los padres no se reemplazan como muebles viejos. Porque el amor no se borra con una sonrisa forzada. Y porque, aunque los adultos se equivoquen, los hijos también tenemos voz. Y esta vez, decidí usarla.